Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre lo que está pasando en Gaza. Van 130 días de invasiones, de bombardeos, alrededor de 30.000 muertos, casi toda la población desplazada, de hospitales, escuelas destruidas, viviendas. eh, y bueno, hace muy poco estuvo el presidente Javier Milei charlando con Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, dando su apoyo explícito en el medio del genocidio que está cometiendo. Y bueno, para conocer bien la situación, vamos a estar charlando con Lisandro Brusco, que es periodista rosarino de la radio popular Che Guevara y militante de la causa palestina en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿cómo estás, Lisandro? ¿Cómo viene todo? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, buenas noches. Desde aquí un saludo para toda Argentina, Latinoamérica, desde Palestina, territorio ocupado, pero bueno, territorio digno que, que resiste desde hace más de 70 años contra la ocupación sionista. Contanos un poco cómo se está viviendo ahí. Has recorrido bastante por lo que me has contado. Por lo menos tenés una visión amplia, digamos, de lo que está pasando en estos últimos días en distintos lugares. Contanos en qué lugares estuviste y eso, cómo lo viste. Así es, así es. Hace ya pasada 3 semanas que estamos en territorio palestino, en Cisjordania, obviamente no en Gaza, pero bueno, considerando en primer lugar que lo que se denomina guerra, en realidad para nosotros es una guerra con exterminio contra la población palestina en su totalidad, o sea, no solamente lo que ocurre en la franja de Gaza, sino también lo que ocurre en Cisjordania, inclusive en Palestina del 48, lo que se conoce como Estado de Israel. El proyecto del sionismo, del movimiento sionista, es un proyecto de limpieza étnica y de exterminio de la población nativa palestina. Como comunicadores populares y como activistas de la causa palestina, lo que queríamos mostrar, lo que queremos mostrar, discutir con bueno, la gente que consume los medios alternativos, comunitarios y populares, de aquellos que no, porque en los medios hegemónicos la verdad que la voz del pueblo palestino no está, es poder difundir y visibilizar lo que está pasando en Palestina, sobre todo posterior al 7 de octubre, ¿sí? No solamente lo que vemos en Gaza, este exterminio, ya que no tiene adjetivo, digamos, lo que está pasando hoy en Gaza, estamos hablando de algo que en términos históricos no había sucedido nunca en la historia de la humanidad, pero bueno, en Cisjordania el mismo plan, ¿sí?, de limpieza étnica se aplica quizás de otra forma, pero sí el pueblo palestino hoy está sufriendo mucho la ocupación sionista en estos territorios. Desde el 7 de octubre, ¿no? Israel tiene una avanzada, bueno, lo venimos viendo, como decís, prácticamente muchos lo califican como un genocidio, sobre todo por la cantidad de muertes que hay diarias, ¿no? En tan poco tiempo y contra un pueblo, ¿no? Contra una población, no contra una fuerza armada en sí mismo, sino que prácticamente contra todo el pueblo palestino. Y se ve, ¿no? Esta cuestión que ya venía, digamos, de antes del 7 de octubre, ahí en Cisjordania, con ataques de colonos, etcétera, de colonos israelíes. Eso, ¿cómo se está viviendo ahora, ¿no? Hay particularmente, yo he visto muchísimos ataques, ¿no? Bueno, para los que por ahí no lo conocen, los colonos son israelíes, son personas que viven en Cisjordania, pero o sea, como en barrios protegidos, ¿no?, por el Estado de Israel. Y hoy, bueno, hay varios tipos, ¿no?, de colonos. Se podría decir que hay unos más que van por una situación económica para vivir ahí, y hay otros que directamente lo hacen por una cuestión ideológica militante de recuperar el territorio, digamos, recuperarlo entre comillas, ¿no? O conquistarlo, mejor dicho, para el Estado de Israel. Serían como esa zona para ellos es Judea y Samaria, ¿no? Hay lugares santos, etcétera, como por ejemplo la tumba de Abraham. Pero hay, o sea, hay un sector que está armado, son prácticamente bandas paramilitares, ¿no? Y son realmente agresivos, ¿no? Y están protegidos por el ejército.
Eso, ¿qué pudiste ver? ¿Qué está pasando en estos días? Sobre todo porque, bueno, después del 7 de octubre eso se volvió mucho más violento, más agresivo. Sí, en nuestro relato como miembro, bueno, de la radio Popular Che Guevara y también militante de la causa palestina, nosotros a todo ciudadano israelí lo definimos como colono. O sea los que viven en Palestina del 48, Palestina del 48, o sea, lo que se conoce como Estado de Israel, como lo que vos bien señalás, y esto es muy importante también, los colonos que viven en asentamientos en territorio que tendría que ser un territorio palestino, que sería Cisjordania, por ejemplo. En Gaza, desde el 2006, ya no hay asentamientos, no hay colonos. Esto es un dato importante también para entender las distintas tácticas que se da la ocupación para exterminar el pueblo nativo palestino. Como no hay colonos en Gaza, lo que hacen es un bombardeo indiscriminado cada cantidad determinada de años y un aniquilamiento masivo de la población nativa palestina. En Cisjordania, lo que usa justamente esto que vos verás, Santiago, son este componente social, el colono, muy agresivo, que recordemos que los colonos en territorio de Cisjordania son ilegales aún para el derecho internacional. O sea, ya desde supuestamente los acuerdos de Oslo, los colonos del territorio de Cisjordania, los ciudadanos israelíes, se tendrían que haber retirado. No solamente que no se retiraron, sino que crecieron en cantidad y también en infraestructura, digamos. Ya no podemos hablar de asentamientos. El otro día yo justamente hablaba en un reportaje, no son asentamientos, el concepto de asentamiento ya sería como algo, no sé, como una casa aislada o algo precario, no. Han construido ciudades, han fragmentado así, digamos, han construido ciudades con una infraestructura, digamos, importantísima. Son las ciudades o estos asentamientos los que le quitan las mejores tierras a los palestinos. Tienen policía, tienen escuelas, tienen hasta universidades. Estamos hablando de asentamientos de 20.000 personas, de 15.000, de 10.000, de 6.000, hay de todo tipo. Y este sujeto, como vos señalás, Santiago, que es un sujeto muy violento, de ciudadano israelí, que cumple el rol justamente de amedrentar a la población nativa palestina, sobre todo en el territorio C, que es la mayor parte del territorio de Cisjordania, que está administrado civilmente y militarmente por la ocupación israelí, pero son zonas rurales, o sea, zonas donde los palestinos, si se quieren, viven más aislados. En la ciudad uno vive más en contacto con su par, pero en el campo uno vive más aislado, una casa de la otra está muy distante, y los colonos lo que hacen es directamente, que lo hemos vivido, y justamente hemos también vivido este aumento en cantidad de agresión, porque nosotros estuvimos el año pasado para la misma fecha, y a este año la agresión es constante, es diaria, y la agresión consta de ir, por ejemplo, a un poblado palestino, matar a los animales, hasta matar a los propios palestinos, atacarlos con armas. Han repartido, hay aproximadamente 750.000 colonos israelíes en Cisjordania. Que han repartido este gobierno, después del 7 de octubre, 300.000 armas, más la que ya tenían, una población 100% armada. O sea, y no, por eso es interesante este debate, porque nosotros no podemos hablar de civiles en la población israelí. ¿Sí? Es una población colona que tiene un objetivo, tanto en Cisjordania como en Palestina del 48, de ocupar un territorio que no les pertenece y que le pertenecía a una población nativa palestina. Y el componente de lo violento y lo agresivo es una característica muy particular y específica de estos 750.000 colonos que viven en Cisjordania, ¿sí? En lo que tendría que ser un estado palestino, supuestamente. Y desde el más pequeño hasta lo más grande tienen esa característica, lo forman, ¿sí? Lo deshumanizan. A un niño que nace con toda su inocencia, con toda su naturalidad que tiene que tener un ser humano, lo forman para odiar a la población nativa palestina, para odiar al árabe, y ese relato ha ido desarrollándose al punto de que hoy matan
como uno, no sé, en nuestro país, no sé, nos juntamos a comer un asado, bueno, tienen el ejercicio y el deporte de matar a la población nativa palestina. Sí, aparte, este último tiempo también estuvieron derribando muchas casas, ¿no? Ahí en el sur de Hebrón, por ejemplo, en Masafer Yatta y eh, ahí cerca de la región de esta colonia conocida Carmel, ¿no? Si no me equivoco el nombre es Carmel. Eh, Han derribado muchísimas casas y desplazado mucha población también, de Sí, pastores. sí, lo particular de este proceso, que supuestamente antes del 7 de octubre todo se daba en un marco de legalidad. Vamos a poner legalidad porque sí es una legalidad, pero una legalidad construida por un Por Israel, ocupante. Pero claro. ahora ni respetan su propia legalidad, digamos. Ya no hay aviso de demolición, van y demuelen. Ya no es el ejército o la policía que confisca animales. A ver, entendamos que hay confiscación de animales porque supuestamente los animales de los palestinos estaban pastando en zona, por ejemplo, militar de Israel, o en una zona que supuestamente le corresponde a un colono israelí. ¿Sí? Pero ahora esa no le quita a los animales, o sea, la policía o el ejército, sino que los propios colonos. O sea, los colonos van, le quitan los animales y después los palestinos, en el mejor de los casos, tienen que pagar una multa para recuperar los animales porque estaban pastando en un territorio que supuestamente no le correspondía. O sea, estamos hablando de eso, de que ya el sujeto, el colono, ha adquirido derechos y atributos que exceden hasta los atributos que ya son violatorios para el derecho internacional y que tienen hasta más poder, digamos, que el ejército, porque el ejército de ocupación, si bien es un ejército sanguinario, cumple determinadas normas. ¿Sí? El colono no cumple ninguna norma. O sea, estamos en esa situación y en el sur, sobre todo, que es parte de lo que es la zona C, Masaferiata, Tubani y muchas aldeas del sur, que está al sur del Jalil, de lo que se conoce como Hebrón, las agresiones son, ahí sí, si se quieren, diarias, digamos, cotidianas, de condiciones de casas, quita de las herramientas de trabajo, de los tractores, de los animales, todo tipo de violencia y agresión que se da tanto en la zona del Jalil de Hebrón, como que también en lo que se conoce como Valle de Jordán, la parte que limita con Jordania, con la zona del Mar Muerto. Esto es lo habitual, diríamos, en ese territorio. Distinta estrategia, si se quiere podemos hablar bien, y tienen con respecto a lo que son las ciudades más grandes de Cisjordania, digamos, sobre todo en los campos de refugiados. Sí, aparte de eso es bastante, digamos, rompe con el derecho internacional porque es transferencia de población directa. O sea, incluso yo recuerdo que había como carteles, ¿no? Que promueven que la gente vaya a vivir a esos lugares como si fuese, no sé, acá en Argentina, unos barrios cerrados, digamos, como si fuese, ¿no? Un country. Que sí, vos no lo ves afuera y son lugares hermosos, ¿no? Está muy bien pintado, armado, es divino, pero estás ocupando un territorio que no es tuyo. Ese lugar no te corresponde. Eh, y aparte, bueno, eso que vos decís me parece, justo me estaba haciendo pensar en, ¿no? Han aparecido muchos videos estos días de los francotiradores israelíes en Gaza matando cabras, ¿no? Animales de ganado en una situación de hambre total. Eh, y que bueno, o sea, en el sur de Hebrón, o sea, la población palestina pastora, ¿no? Que vive en esos lugares, es una población pobre. O sea, viven no sé, tendrán 20 ovejas como mucho, y es como una agricultura, perdón, sí, una actividad económica de subsistencia. Entonces ya sacarles eso, confiscarle y encima cobrarle una multa, o que muchas veces te derriban tu casa y te hacen pagar esa demolición muy caro, creo que son algo alrededor de $5.000, una cosa así, eh, es una población sumamente pobre, o sea, es una criminalidad.
Claro, no son las características de nuestros, de Argentina, digo, del campesinado, ya no campesinado, sino de los propietarios de tierra, digamos, sí son propietarios de tierras mucho más pequeñas, tienen, como vos decís, 20, 30, quizás por familia, aparte son familias muy grandes que tienen esa cantidad de animales. También, obviamente, los árboles, digamos, el olivo, el famoso olivo palestino, que también es otra cuestión, digamos, de cómo ha sufrido este año lo que fue la cosecha de aceituna, porque justo se da en el marco de octubre, y no, hay muchos palestinos que no han podido recolectar, digamos, su aceituna, que es parte también de su subsistencia. Bueno, también el trabajo sobre la aceituna, el aceite de oliva, digo, todo lo que significa para la economía regional palestina es muy importante. Como vos señalás, la imposibilidad de trabajar la tierra y que los animales también tengan la posibilidad de circular por la tierra para poder pastar, es un impedimento que influye mucho en la economía, digamos, como vos decís. No es un terrateniente que tiene un respaldo, digamos, como en la Argentina, de que si vos tenés una mala cosecha, vos tenés el respaldo de las cosechas de los años anteriores. Ni hablar de las inversiones en mercados negros, digo, lo que es todo el agronegocio de Argentina. Acá viven el día a día de la subsistencia. Eso también hace la característica, es un campesinado. Yo no sé si llamarlo campesinado pobre, sí un campesinado que, claro, que no genera plusvalor, que no genera ganancia, que no hay explotación de mano de obra, digamos que es una gran parte de la población palestina, que justamente en esta situación económica, de esta situación de guerra que genera crisis económica, que genera imposibilidad de poder trabajar la tierra por la ocupación. Estamos hablando que acá quizás le pintó al ejército decir, bueno, esta tierra ahora me pertenece a mí para hacer ejercicio militar, sí, literalmente, y los campesinos palestinos o los beduinos no pueden ir a trabajar en esa tierra. Hemos conocido gente que han tenido por la agresión, que eso es justamente el objetivo que tiene la ocupación. La agresión constante de los colonos y del ejército, y lo que quieren, que es lo mismo que hacen en Gaza, en otras magnitudes, es que la población se vaya a Egipto, se vaya a Jordania, se vaya al Líbano, se muera, digamos, se muera de hambre, claro, se muera por una bomba, por un balazo, y es lo que hacen. Nosotros hemos conocido gente que no le quede otra, con una seguridad de subsistir su propia vida, de mudarse de un pueblo a otro, pero ahí lindero, y que tuvieron que vender los animales, o sea, para poder construir algo de su casa, digamos, una nueva casa, un nuevo hogar. Tuvieron que vender los animales, o sea, ya ese campesino dejó de ser campesino, pasó a ser parte, digamos, de vivir, digamos, en una ciudad un poquito más grande, pero esa situación es un plan, digamos, que tiene la ocupación justamente de ir corriendo a la población nativa palestina de sus tierras. Y como vos señalabas, lo vemos porque han crecido mucho los asentamientos, ya estamos hablando casi de ciudades, la infraestructura de los asentamientos es de alta tecnología, ellos usan el recurso del agua, por ejemplo, ¿sí? Lo usan, lo extraen, lo usan los colonos, y después son ellos mismos que se la venden a los palestinos a un precio mucho mayor, y esa es la política que viene llevando adelante la ocupación de hace más de 70 años. O sea, esto no es el 7 de octubre, sí, digamos, si se quiere, se profundiza un poco esta situación. Y lo que uno cuando recorre Cisjordania, vos el estado de Santiago, nosotros estuvimos el año pasado, lo que también se ha modificado, que el año pasado no me pasó tanto, este año sí, cuando recorre Cisjordania, parece que está en Israel, por la carretera. Digo, a ver, cuando recorre carreteras que son de ellos, sobre todo, o cuando uno se cruza con algún asentamiento, porque la cantidad de banderas, de propaganda sionista que hay en Cisjordania, y la imposibilidad de poder poner una bandera palestina, que tienen los palestinos, no pueden poner una bandera palestina en su casa, es terrible. O sea, han invadido, digamos, en todo sentido, ¿sí? Con merchandising, con todo, y la verdad que la situación es compleja, pero bueno, sigue siendo un pueblo que cada entrevista o cada charla que tiene dice, esta es nuestra tierra y no nos vamos a ir, o sea, nos tienen que sacar muertos de nuestra tierra.
Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo estás viendo la resistencia estos días? Ahí en Cisjordania, y bueno, lo que a vos te llegue de Gaza, si querés nos puedes contar también. Eh, ¿Qué tipo de resistencia ves? ¿Cómo, sí, qué hacen? ¿Qué está haciendo el ejército ahí en Cisjordania estos días? He visto bastantes incursiones, digamos, incluso utilización de otro armamento distinto al que se venía usando antes del 7 de octubre, por ejemplo. Sí, así es. Sí, armamento y hasta han perfeccionado de determinadas formas, sobre todo lo que son las infiltraciones, o lo que pasó en Jenin, en esta ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, que un comando elite disfrazado de nativos palestinos, de árabes, ingresaron a un hospital para matar a 3 palestinos que estaban internados en el hospital de Jenin. Esta estrategia de ingresar a los hospitales se la están haciendo habitualmente. Los palestinos tratan de burlar eso porque constantemente cuando hacen una incursión, digamos, militar, sobre todo en los campos de refugiados, que es donde el componente de la resistencia es mucho más fuerte, ¿sí? Por también sus características geográficas, edilicias y también de conciencia y de posibilidad de organizarse mediante la resistencia armada, que son los campos de refugiados. Cuando, por ejemplo, hacen una incursión, saben a cuántos mataron y también saben a cuántos hirieron. Entonces saben que esos heridos posiblemente vayan a un hospital cercano de la zona, de la ciudad, digamos, por ejemplo, en Tulkarem, en el hospital de Tulkarem, en Nablus, Jenin en Jenin. Bueno, después van a buscar los heridos. Y eso es algo que, digamos, lo están haciendo, lo vimos con imágenes, o sea, eso está circulando en las redes sociales. Es increíble que no haya un llamado de atención en términos internacionales de eso, porque viola cualquier derecho internacional, como también pasa en Gaza. Digo, bueno, la pregunta que me hacías, la resistencia palestina siempre ha tenido todas sus formas, la resistencia cultural, la resistencia popular y obviamente la resistencia armada siempre ha sido un componente en una lucha de liberación nacional. Recordemos que un pueblo que está ocupado, ¿sí?, por una potencia tiene el derecho de rebelarse contra esa ocupación mediante la forma que sea necesaria y posible. Y entonces eso es justamente lo que hace la resistencia palestina y los campos de refugiados, es una táctica hasta defensiva, digamos, contra una ocupación que incursiona los campos arrasando con todo. Hemos estado después, verán las fotos, digo, pero han entrado a los campos de refugiados y hoy los campos de refugiados en Cisjordania son como mini Gaza, o sea, son espacios que han sido destruidos en su totalidad, sobre todo la infraestructura del agua y de la electricidad, haciendo la vida en los campos de refugiados mucho más compleja, ¿sí? Aparte, en una situación de que uno no sabe qué día va a ir el ejército de ocupación, ¿sí? Entonces, los niños no saben si pueden ir a la escuela, uno si sale a trabajar, a los que le quedaron trabajo, diríamos, todavía en esta situación de crisis económica producto de la guerra, si ese día va a poder salir a trabajar, si va a poder volver a su casa en el campo, porque de repente uno está en el trabajo fuera del campo, viene una incursión y no podés volver a tu casa. No sabes qué pasa con tu familia. O sea, la situación en los campos de refugiados donde la resistencia tiene un componente fuerte, ¿sí? Obviamente no en términos militares de la magnitud de la que tiene la resistencia en Gaza, ¿sí? Es una resistencia entrenada, preparada, con logística, pero sí existe. Lo que sí hemos visto, lo que son otras formas de lucha, como las movilizaciones callejeras, las manifestaciones, sobre todo que los viernes se da en mucha parte del territorio de Cisjordania, no se están dando porque la represión que hay sobre cualquier tipo de manifestación, sea armada o no, es brutal. O sea, hoy no podés, o sea, el ejército te va a asesinar si te acercás a un checkpoint, te va a asesinar si tenés algún supuesto intento de hacer algo, una movilización, levantar una bandera de Palestina, cualquier tipo de manifestación es motivo de que el ejército te asesine. O sea, todos los que son manifestaciones, si se quiere, pacíficas, digamos, de movilizaciones, como veíamos
en otros momentos o antes del 7 de octubre, hoy por hoy son imposibles, hasta las manifestaciones virtuales. Digo, uno publica algo en Facebook, en las redes sociales apoyando la resistencia en Gaza, y bueno, el ejército te cae, hay inteligencias cibernéticas. A ver, lo vivimos en Argentina con Cristian Díaz, que está preso hace aproximadamente 6 meses, creo. Digo, no, acá pasa eso también, obviamente. Entonces la gente tiene mucho miedo y la opción que hay muchas veces es la defensiva en los campos de refugiados, de resistir las incursiones militares. El otro día en Urucham, que en Tulcán, en la ciudad de Tulcán, ya hay 77 mártires desde el 7 de octubre. O sea, una gran parte de Urucham, que es uno de los campos de refugiados. Uno de los palestinos combatientes se había rendido, digamos. Las fotos son terribles. El edificio donde vive él está destruido en su totalidad. Tiraron bombas de humo para que se prenda fuego la casa. La cantidad de balas para combatir a un insurgente es increíble, digamos, la verdad que no tiene nombre. No solamente eso, sino que él se rendía, pudo resistir, pudo aguantar. Cuando él se va a rendir, lo ejecutan igual. O sea, para también, cuando los medios occidentales hablan de terroristas, la resistencia palestina, ¿sí? Son seres humanos, son jóvenes como nosotros, como ustedes hemos tenido la posibilidad de hablar, son hasta para las juventudes, a los niños son también sus héroes, porque son los que deciden defender su patria, su hogar, su tierra, dando la vida, ¿sí? No son ese loco terrorista que se inmola como muestran las películas norteamericanas, no. Son jóvenes como nosotros, trabajadores profesionales, ¿sí? Que tienen la posibilidad, si se quiere, también de hacer su vida y salir del campo y trabajar en su profesión, pero no, eligen estar con su pueblo, resistir, aunque uno pierda lamentablemente la vida porque saben que enfrenta a un ejército de ocupación. Y esa es la característica de la resistencia. Son seres humanos, como vos, como yo, como cualquiera que escuche o que vea esta entrevista. Lisandro, y contanos rapidito, 2 preguntas muy complejas. ¿Cómo estás viendo la relación entre, por ahí, bueno, esa juventud que resiste con la autoridad palestina? Y al mismo tiempo, si, por ejemplo, Hamás en los campos de refugiados del Líbano, por ejemplo, creció mucho. O sea, se empezó a notar su influencia, etcétera, digamos, desde el 7 de octubre, sobre todo por la resistencia, digamos, ¿no? Y por lo que está pasando, obviamente, en Gaza. ¿Cómo se está expresando ahí, en donde estás vos? Digo, Hamas avanzó, ¿cómo es la relación con Fatah? Eso. Sí, en primer lugar, el movimiento de resistencia islámico, Hamas, es una organización que ya lleva sus años trabajando, militando y digamos, activando el territorio palestino. Sí, a partir del 7 de octubre, que fue un hecho, el 7 de octubre, ese sábado 7 de octubre, yo me acuerdo bien, un sábado, fue un día festivo. O sea, imagínense que fue la primera vez en la historia que Palestina recuperaba el territorio, ¿sí? Entonces, ese hecho, digamos, generó mucha alegría para los palestinos porque veían, digamos, la posibilidad, sabiendo de lo que después venía, que si quieren no la magnitud de lo que vino después, pero ese día fue un día de resistencia, fue un día heroico de poder al menos recuperar parte de su territorio ocupado por el ente genocida de Israel. Y a partir de ahí también Hamas, que ya venía de hace tiempo ganando popularidad, digamos, obviamente creció mucho más en popularidad. Pero bueno, no solamente es la resistencia, el movimiento de resistencia islámica Hamas, sino que hay otras expresiones también islámicas, como la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación Palestina, incluso algunos militantes de Fatah, que sería la organización que hegemoniza a la autoridad palestina, son parte de esta resistencia palestina. Hay diversidad de la resistencia palestina. La autoridad palestina, su origen, ya de lo que fue, lo que se denominó acuerdos de Oslo, tiene un origen cómplice y parte de la ocupación. Digamos. Eso es, a ver, lo digo yo por definición, pero también digo, lo dice mucho el pueblo palestino, casi digo en su totalidad con lo que hemos hablado, la autoridad palestina
desde su constitución, que fueron los acuerdos de Oslo, cumple el rol de la terciarización de la ocupación, o sea, lo que la ocupación dejó de hacer, digamos, en territorio cisjordano, sobre todo ahora, lo hace la autoridad palestina. Reprime a su pueblo, le entrega información a la ocupación, sobre todo en los campos refugiados. Claro, eso te quería preguntar. Ahora, ¿cómo está actuando en esta situación, ¿no? ¿Qué rol está jugando? Viste, por ejemplo, hay muchos debates alrededor de, bueno, quién va a gobernar Gaza después de esta destrucción que está haciendo Israel. Si lo va a administrar directamente una ocupación israelí, si lo va a administrar la autoridad palestina, si van a dejar a Hamas. Digo, ¿no? ¿Qué rol y cómo lo ven los palestinos? Pues bueno, eso, ¿no? La autoridad palestina lo gobierna la OLP y Fatah dentro de lo que es la OLP. Y agrego esto porque, bueno, no, para los que no lo conocen, pero, y eso, ¿no? ¿Cómo lo están viendo, ¿no? ¿Cómo lo viven? Sí, a ver, tanto como vos decís que el movimiento de resistencia islámico, Hamas, ganó popularidad en los campos de refugiados del Líbano, también inclusive en Cisjordania ha ganado popularidad. O sea, y claro, el plan de la ocupación de exterminar, que ya venía de antes del 7 de octubre, recordemos que hubo ataques, sobre todo también hasta con helicópteros Apache en Jenin, sobre todo antes del 7 de octubre, específicamente fue sobre el movimiento Yihad Islámica en Cisjordania, pero ya venía un plan de ir apuntando sobre todo a los dirigentes de la Yihad Islámica, como el movimiento de resistencia islámico, digo, del Hamas. Pensaron que iban a exterminar al movimiento, digamos. Pero bueno, no lo han hecho, no solamente que no lo han hecho, sino que se ha fortalecido, sobre todo en popularidad. Digo, la resistencia se ha fortalecido y al contrario, el Fatah, que cumple el rol de reprimir a su propio pueblo, ha perdido popularidad. Esto viene pasando ya hace tiempo. ¿Sabes? Los acuerdos de Oslo es el inicio del fin de un movimiento que antes era de liberación nacional, de claudicación, sobre todo, bueno, a ver, el hecho, hasta fue previo, digo, el hecho en Líbano, de la retirada del Líbano por parte de la OLP, digamos, hacia Túnez, y posterior a eso, la masacre de Jabri Yatila, digamos, ya empezaba a expresar, en términos históricos, digo, lo que iba a suceder con ese movimiento de liberación nacional y el surgimiento de corrientes islámicas que venían a agarrar esas armas que había dejado ese movimiento. Obviamente la popularidad fue, digamos, tomando más vigor, inclusive, bueno, en los últimos tiempos del 2021, más todavía, y el plan de exterminio, o sea, yo considero, y esta es una opinión personal, que Abbas, o sea, lo que es el presidente de la autoridad palestina, está esperando también sonrientemente que exterminen sobre todo la cúpula del movimiento Hamas, cosa que no ha podido pasar, y no solamente eso, sino que ha ganado vigor. No creo que el pueblo palestino permita que haya una autoridad palestina conducida por Fatah, digamos, que controle la franja de Gaza. Yo no creo que ni ellos mismos se animen a hacer eso. Inclusive la crisis política la va a tener, que ya la está teniendo hace tiempo, obviamente, el gobierno israelí con Netanyahu, y la va a tener la Autoridad Nacional Palestina, que ya poco le queda de autoridad, poco le queda de nacional y poco le queda de Palestina. Lisandro, en un minuto, ¿qué te gustaría agregar? Último que quiero decir, y quizás ir a la faceta más humana de lo que me tocó vivir este mes en Palestina, territorio ocupado por el régimen colonial israelí, como también lo viví el año pasado cuando tuve la posibilidad de estar acá también, es que el pueblo palestino es un pueblo que ama la vida, y por amor a la vida, por amor a su pueblo, a su patria, a su tierra, a su familia, es que eligen la resistencia, y muchas veces la resistencia armada, como una forma justamente de defender esa vida, de defender esa tierra,
Y por eso hay que romper con ese mito, el mito que quiere imponer Occidente y los medios hegemónicos de considerar a la población nativa palestina o los árabes en general, o a la población musulmana como terroristas, como gente que detesta la vida o al prójimo. Y justamente lo que encontramos acá es un pueblo que se organiza, que tiene obviamente sus contradicciones, pero que elige vivir de esa forma y amar a la vida de esa forma, no aislándose, no siendo egoísta, sino siendo solidario con su par, y siendo fraterno con su par, y sobre todo también con los que vienen de afuera a hacer un trabajo voluntario, a hacer un trabajo comunicacional. Por eso también el llamado a los medios hegemónicos, que sabemos que no lo van a hacer posiblemente, pero sí a los periodistas que tienen esa posibilidad de estar en territorio palestino, que vengan y que recojan el testimonio de primera mano, para que realmente vean lo que es el pueblo palestino, el pueblo árabe, el pueblo islámico, y no se queden con la narrativa oficial, con la narrativa sionista, que hoy el movimiento nacional sionista, el régimen colonial de Israel, representa la muerte, representa lo peor de la condición humana, si podemos hablar que eso es una condición humana.